En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso de introducción sobre el Nuevo Testamento o introducción al Nuevo Testamento. Por una parte, recordamos dos o tres cosas de las ocasiones anteriores. Primero, estamos en el mes de la Biblia, septiembre estamos realizando este curso. Segundo, el sábado anterior tuvimos dos sesiones, entonces esta es la tercera grabación que estamos realizando. Probablemente sea la única de este sábado y tiene que ver con el surgimiento del Nuevo Testamento. Es importante porque cuando uno entiende la génesis del texto, puede entonces entender las intenciones mismas. Y una primera cosa que tenemos que entender es que cuando se escriben los libros del Nuevo Testamento, no se pretende de manera alguna, de entrada, no se pretende que sea como una segunda parte de la Biblia. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento, pensémoslo de entrada así, judíos que conocían lo que llamamos hoy Antiguo Testamento. Para ellos es la Tanaj. Sabemos que Tanaj es un acróstico que hace referencia a la Torá, de ahí la T, a los Nebim o profetas, de ahí la N, y a los Ketubim u otros escritos, de ahí la K, que a veces es K o J según la pronunciación. Entonces Tanaj es lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento, para ellos es la Tanaj. Muy bien, entonces ellos la conocían estos textos. Cuando vemos que, por ejemplo, dice San Lucas que Jesús les explicó lo que había en la ley y en los profetas sobre él, ¿no? Entonces ahí están la Torá y los Nebim, y por ahí también se mencionan los otros escritos. Es decir, ellos ya tenían, por así decirlo, la primera parte. Cuando los autores de los libros del Nuevo Testamento empiezan a escribir, no tenían la intención de hacer una segunda parte, un Nuevo Testamento. Hay distintas realidades por las cuales se empieza a escribir. Incluso estas realidades también tienen que ser tomadas en cuenta porque no es lo mismo, no solamente como género literario, no es lo mismo un evangelio que una carta. Por ejemplo, de entrada, insisto, son géneros literarios distintos, pero por otra parte, también tienen intenciones diferentes en sí mismos, aunque todos estén engarzados en la misma idea, en el mismo concepto, en la misma esencia que es Jesús de Nazaret. Tampoco es lo mismo una carta que el Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que ir nosotros tomando en cuenta, pero lo digo una vez más así, ahora ya con nombres. Cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, por ejemplo, no estaba pensando en que su carta quedara dentro del canon del Nuevo Testamento. Cuando San Marcos escribió el Evangelio, no estaba pensando que en algún momento se fueran a colectar los escritos y dieran paso pues a esta gran colección del Nuevo Testamento. No, ninguno estaba pensando en eso. Eso viene con el tiempo, viene después. Ellos lo que intentaban era hacer caso a lo que el Señor dijo en su momento: vayan y evangelicen. Entonces, por ejemplo, voy a poner de una vez una entrada muy, muy amplia. Por ejemplo, los evangelistas que intentaban pues llevar a cabo la misión que Jesús les encomendó: evangelizar. Cuando San Pablo escribió sus cartas, ¿qué estaba haciendo? Evangelizando. Cuando el autor Juan del Apocalipsis hizo este escrito, ¿qué intentaba? Continuar transmitiendo el Evangelio. Entonces, no intentaban hacer un conjunto de libros, sino que intentaban hacer una evangelización. Y pues obviamente al día de hoy podríamos decir que hay gente que evangeliza predicando, hay gente que evangeliza catequizando, hay otros que evangelizan cantando. Entonces hay distintas formas de expresión dentro de la misma evangelización. Por tanto, y por lo mismo, es que es bueno que veamos cómo surge el Nuevo Testamento, porque ahí vamos a ver entonces las intenciones de estas formas de expresión, estas formas literarias de expresión. Bien, ¿cómo surge el Nuevo Testamento? Tendríamos entonces que responder. Estamos basándonos en unas introducciones de la Biblia de Navarra.
Bien, para empezar, el Nuevo Testamento es el conjunto de 27 libros. Ojo, ya la semana anterior o en el video número uno, en la sesión número uno que está grabada y está en el canal, allí se nos había dicho que vamos a hacer tres acercamientos al Nuevo Testamento. El primero, el acercamiento literario; el segundo, el acercamiento histórico; y el tercero, el acercamiento teológico. Bueno, pues esto es, el día de hoy vamos a hacer énfasis en el acercamiento literario, pero repito, desde la génesis de los libros hasta los libros mismos. Bueno, el Nuevo Testamento es el conjunto de 27 libros. Sabemos que la Biblia tiene 73 libros. Aquí tenemos que decir algo. Usualmente nosotros hablamos de 73 libros, punto número uno. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Punto número 2. En ocasiones, algunos libros de estudio de la Biblia, yo por aquí tengo algunos que estaba utilizando, pero por ejemplo, rápidamente voy a poner, espero que la pantalla nos permita, lecciones bíblicas. Tenemos aquí un texto, la Biblia y la historia de los libros, otro texto. La Biblia, el libro de los libros, un texto más, otro, como no, introducción a la Biblia. Tenemos ya 4 textos, por lo menos aquí a mano, y obviamente además de ellos tenemos diccionarios de cultura bíblica o diccionarios para el estudio de la Biblia, y hay muchos más, por supuesto, ¿no? A veces tenemos unos diccionarios tan grandes que son de verdad impresionantes. Este diccionario enciclopédico de la Biblia es un ladrillote, pueden ver todo lo que es. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué los menciono en este momento? Porque estos textos son de estudiosos, generalmente de sacerdotes, pero también hay laicos que escriben, y religiosas y religiosos, y tienen que ver con la ortodoxia de la doctrina, pero aún así a veces encontramos datos que pueden variar un poco. Por ejemplo, hay algunos que dicen que en lugar de 73 libros, siendo católicos, son 72 y otros que son 74. Bueno, pues resulta que en el Antiguo Testamento hay un par de libros que podrían, por así decirlo, formar parte del mismo o podrían dividirse por allí. Entonces, a veces, por ejemplo, Baruch y Jeremías podrían estar como conjuntados y entonces sale 72, pero a veces, si no me equivoco, claro, pero a veces también, eh, ahorita olvido, hay una carta que viene dentro de un texto y que a veces se desglosa, y que por eso es que son 74 libros, ¿no? Pero cuando decimos, ojo, cuando decimos el número de libros, el que aceptamos usualmente son 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. Si se dice 72 del Antiguo, no le quitamos nada, sino que conjuntamos dos. Si se dice 74 del Antiguo, perdón, también, no le aumentamos nada, sino que desglosamos, dividimos uno solo y lo hacemos dos. Pero siempre, sean 72, 73 o 74, siempre es el mismo contenido. Pero, insisto una vez más, al día de hoy, los autores, los estudiosos bíblicos, hablan de 73. Si nosotros encontramos un texto católico que diga 72 o un texto católico que diga 74, en realidad son textos antiguos, ya bastante viejitos, son los que hacían estas distinciones. El día de hoy ya está como pues dado por supuesto, pero todavía me sigo encontrando yo por lo menos algunos textos que siguen manejando esa idea de 72 o 74, pero son textos ya, repito, con una información bastante antigua. Bien, entonces el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Estos fueron escritos por los apóstoles o por sus discípulos directos. Aquí también tenemos que ver una cosa. Cuando Jesús envía a sus discípulos, esto yo sé que para mí, incluso para mí, es un poco débil. El argumento que voy a decir a continuación. Lo entiendo perfectamente, lo puedo aceptar, pero se me hace que es un poquito débil. Se dice que Jesús no mandó a escribir el Evangelio o a escribir el anuncio del reino, sino que mandó a predicarlo. Cuando él dice vayan y evangelicen, vayan y prediquen el Evangelio, no mandó a escribir. Por eso los apóstoles no escribieron todos, sino solamente algunos. Se me hace un poco débil porque una forma de predicar, una forma de evangelizar es también escribiendo.
Entonces no estaría excluido propiamente. Esto lo dicen con referencia justamente a que la mayoría de los apóstoles lo que hizo fue predicar a viva voz. Primer punto. Excelente. Es que Jesús no mandó a escribir. Bueno, es cierto, no literalmente es cierto, pero la verdad es que no excluye nada, no quita nada que Jesús, o que los suyos, mejor dicho, hubiesen escrito todos. No pasa nada, no pasaría nada absolutamente, seguirían dentro de la misma línea misionera de Jesús, evangelizadora del Señor. Bueno, pues Jesús manda a sus apóstoles a evangelizar y ellos empiezan a hacer esa transmisión del anuncio de Jesús. Decíamos que Jesús es en primer lugar el mensajero, es el heraldo y es el intérprete de Dios, el que mejor interpreta a nuestro Padre Dios. Jesús viene y anuncia el reino de los cielos, ¿no? Vemos, por ejemplo, a San Marcos, que fue el primer evangelio en ser escrito, y dice que Jesús empezó a predicar diciendo, pues crean y conviértanse, ¿no? En otras palabras, el reino de Dios está cerca. Y hablaba del reino y de la urgencia de creer en el reino y de cambiar la vida. Entonces, ese es el mensajero Jesús. Conforme pasa el tiempo y ya Jesús tiene a sus discípulos y a sus apóstoles, entonces los apóstoles ya en su misión, en la misión de ellos, vaya, empiezan a predicar, pero ya no predican tanto, claro que sí lo hacen, pero ya no tanto al reino que predicaba Jesús, sino que predican a Jesús mismo. Porque ellos entienden una cosa también, el reino de Dios es Jesús, Jesús es el reino de Dios. Entonces, esto lo entendieron y por eso predicaron mucho a Jesús. De allí, pues, que cuando los apóstoles, algunos empiezan a poner por escrito sus memorias, algunos de hecho así le llamaban las memorias de los apóstoles, no hablan del reino como hablaba Jesús. No, ellos no decían, es que el reino es como tal. No, es que ellos decían, Jesús dijo, el reino es como tal. Por tanto, ellos predican a un Jesús. Sabemos que un Jesús que ha nacido, que ha vivido, que ha predicado, que ha muerto y que ha resucitado. Dicho esto, entonces, los apóstoles salieron y predicaban. Sabemos que al poco tiempo de su predicación empezaron a morir porque eran incómodos para los gobernantes, entonces pues empezaron a matarlos literalmente, ¿no? De allí, para que no se perdiera el mensaje, se empezó a poner por escrito, pero ya ¿quién lo escribía? Los discípulos de los apóstoles, una segunda generación de cristianos, por así decirlo, ¿no? Ya están los primeros, los que conocieron a Jesús, después vienen los segundos que, aunque fueron un poquito contemporáneos con Jesús, no le conocieron directamente, es una segunda generación. Y luego viene una tercera generación y así en adelante, ¿no? Empiezan a quitar todos los primeros y empiezan una transmisión oral en primer lugar, decíamos, y después una transmisión escrita. Bueno, por eso dice aquí en azul que el conjunto de los 27 libros, dice, son escritos por los apóstoles o por sus discípulos directos, ¿sí? Y este Nuevo Testamento forma la segunda parte de la Biblia, que ya decíamos es una parte muy desigual. Recibe el calificativo de nuevo en contraste con el grupo de libros sagrados procedentes del judaísmo que la Iglesia asumió como primera parte de su Biblia, el Antiguo Testamento, por supuesto, a la que llamó justamente así, Antiguo Testamento. Ok. Esto también es importante. El término testamento viene de la traducción latina de la palabra griega diatheke, que significa alianza. Eso lo comentábamos también al hacer los preámbulos o de los acercamientos. Decíamos, hay tres acercamientos, literario, histórico y teológico. Y en el teológico decíamos, es que el Nuevo Testamento se llama así porque es una alianza nueva. Ah, pues aquí está justamente, ¿no? Testamento viene de la traducción latina testamentum, que a su vez traduce la palabra griega diatheke, y diatheke, por cierto, traduce la palabra hebrea berit. Bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere a la alianza o pacto por el que Dios se da a conocer y se muestra favorable al hombre, y por el que éste se compromete a reconocerlo como su Dios y a cumplir sus mandamientos. Es una alianza. Decía, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero yo voy a ser su Dios y voy a darles absolutamente todo, lo que les haga falta, lo que necesiten, evidentemente, sobre todo, lo que es necesario para su salvación. Ahorita hago un comentario sobre esto muy interesante. Y dice, pero ustedes también tienen que comprometerse, es que es un pacto y entonces tiene que ser recíproco, ¿verdad? Bueno, pues aquí voy a decir algo.
el día de ayer, si no me equivoco, un exalumno me mandaba un mensaje y me decía, oiga, profe, ¿cómo ve esto? Y me decía, ¿es fiable esto que estoy viendo? Y me ponía un enlace a una traducción muy interesante del Salmo 23 o 22, según lo veamos, el Salmo del Señor como pastor, ¿verdad? Que dice, el Señor y pastor, nada me falta. Interesante porque decía el texto lo siguiente, decía que en realidad la palabra lo en hebreo, decía él, no significa nada, significa no. Es una negación, ciertamente es una negación, pero fíjense cómo lo traducía, era muy interesante porque decía, el Señor es mi pastor, no me faltará. En lugar de decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y decía lo siguiente, decía es que actualmente hay muchos que creen que por estar con Dios no tiene que faltarles nada, porque de hecho el Salmo así lo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando decimos nada nos referimos a cualquier dimensión de la vida. Y decía el autor de este escrito, sin embargo, en realidad lo que dice es el Señor es mi pastor, no me faltará. Pero ¿qué es lo que no me faltará? Mejor dicho, es ¿quién no me faltará? El Señor es mi pastor, no me faltará. Como diciendo, lo que el Salmo quiere decir no es que no te vaya a faltar nada, como suelen pensar actualmente muchos que hablan de tanta bendición de Dios y todo esto, así lo manejaba más o menos el autor, sino que si el Señor es tu pastor, Él no te va a faltar. El Señor es mi pastor, no me faltará. No, Él será fiel, por así decirlo, ¿no? Entonces eso abre una perspectiva muy interesante porque decía, bueno, pues no es lo mismo que nada me falte a que el Señor sea fiel conmigo. Significa que me pueden faltar mil cosas, pero si tengo al Señor, lo tengo todo. Interesante, interesante propuesta. Me pareció muy interesante lo que me dijo este alumno, pero ahí en los comentarios, pues también empecé a leerlos, además de que investigué también por mi parte, para poder decirle algo a este exalumno. Y resulta que había otra persona que hizo, lo que les digo ya tiene varios años, yo no lo había escuchado, pero ya tiene varios años, una persona que hizo un análisis de la traducción y dijo que si bien es cierto que la palabra hebrea no, la que traduce como no, así se traduce, dice que de acuerdo con las reglas del hebreo, no es posible traducirlo así como tal. Eh, Voy a ponerles un ejemplo. En el hebreo justamente, o incluso en el griego del Nuevo Testamento, cuando Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versos 16 en adelante, 18 sobre todo, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y ahí empieza a decir, ¿no? En realidad, dice tal cual, dice literalmente, y algunas Biblias, la de Jerusalén, por ejemplo, así lo traduce, dice, el Espíritu sobre mí. Así lo dice literalmente, el Espíritu sobre mí. Pero la mayoría de las Biblias le completa, por así decirlo, ¿no? El Espíritu está sobre mí. Pero no viene el verbo estar, pero se sobreentiende. ¿Por qué? Porque las reglas gramaticales de los griegos, del griego koiné, que es el griego común que hablaban en aquel entonces, en el que se escribió el Nuevo Testamento, y en ese caso también del hebreo, se sobreentiende el verbo. Nosotros también a veces lo sobreentendemos, decimos, el cielo es azul y el pasto verde. El pasto verde. Entendemos que estamos diciendo el pasto es verde. Sin embargo, si decimos el pasto es verde, es muy diferente, ¿verdad? Todo esto, insisto, porque decía esta persona que la traducción de decir el Señor es mi pastor, no me faltará, no está puesta para que se entienda lo que dijo el primero, ¿sí? Que dijo que lo que no te iba a faltar era el Señor, no las demás cosas. Yo creo que tiene razón la segunda persona para empezar. Creo que efectivamente, aunque en la traducción literalísima diga el Señor mi pastor no me faltará, no se refiere a que no te va a faltar el Señor, sino a que nada te va a faltar, porque de hecho él lo dice, ¿no? Me lleva a reposar, aquí a los verdes pastos y el agua y todo, está haciendo una lista de lo que te está dando el Señor. Entonces efectivamente no te va a faltar nada, pero aquí viene una cosa muy importante, no te va a faltar nada, pero sobre todo lo referente a tu salvación. Eso es lo importante, que nosotros a veces lo que
queremos es que realmente no nos falte absolutamente nada en la vida, pero en esta vida nos faltan muchas cosas, materialmente hablando, humanamente hablando, relacionalmente hablando, nos faltan muchas cosas, ¿sí? Repito, y eso no significa que el Señor no tenga un pacto con nosotros. Todo esto que estoy comentando justamente por el pacto, por la alianza, ¿no? Decíamos, testamento se refiere a la alianza o pacto por el que Dios se da a conocer y se muestra favorable a nosotros. En ese sentido favorable, porque está a nuestro favor, porque está de nuestro lado, no porque no nos va a pasar nada, ¿no? O como se creía antes, porque si nos pasa algo malo es porque el Señor no está con nosotros. No, no, claro, en este mundo pueden pasar muchas cosas malas, pero si estamos con Él, el Señor es fiel, Él no va a faltar. Los que podemos fallar, Él no va a fallar, los que pueden fallar somos nosotros, pero Él no. Entonces, por ese término, el de testamento, alianza, que lo vamos a retomar en la última sesión, primero Dios, dice, por Él por el que éste se compromete a reconocerlo como su Dios, nosotros lo reconocemos como nuestro Dios, pero también tenemos que cumplir sus mandamientos. Y es que, fíjense cómo la primera parte, reconocerlo como Dios, sería lo que hoy llamamos fe. Cumplir sus mandamientos sería las obras, por así llamarle, ¿no? Mejor me gusta decirle la conversión, el proceso mismo, ¿no? Yo tengo fe en el Señor, pero además necesito tener un proceso de vida. En cuanto que esa alianza queda reflejada por escrito, fíjense qué interesante, la alianza queda reflejada por escrito, viene en forma de promesas y leyes otorgadas por Dios, viene en forma de narraciones sobre las circunstancias y el modo en que se realiza el pacto. Este término alianza se emplea para designar unos escritos, fíjate. Entonces, si yo les digo, en México, septiembre es también mes del testamento. Si yo les digo, este es mi testamento, pues estamos esperando, por supuesto, ver qué le dejo a cada quien y que en este momento de mi vida no dejaría casi nada a nadie, por supuesto, no por codo, sino porque no tengo nada, ¿verdad? Entonces, en este caso diríamos, este es mi testamento, híjole, y estamos esperando escuchar algo, un contenido. Pero si les digo, este es mi testamento, ah, bueno, es un escrito pero que se entiende. Es como si hablásemos de la famosa metonimia. La metonimia nos permite referirnos al continente por el contenido. ¿Qué es esto? Seguramente habremos escuchado una y mil veces, pásame o te pido por favor un vasito, un vaso de agua, ¿no? Y no falta los correctores que se equivocan, ¿verdad? Los correctores que dicen, no tengo vasos de agua, tengo vasos de plástico y de cristal, ¿verdad? Y ahí dicen, ay, son bien simpáticos. Más bien están demostrando que no saben de la metonimia, un recurso literario de nuestro lenguaje, por el cual podemos referirnos eh, al continente por el contenido. Vaso de agua está perfectamente bien dicho, ¿sí? Porque no estamos diciendo que el vaso sea de material de agua, sino que el vaso contiene agua. Está perfectamente bien dicho. Si alguna vez has intentado corregir a alguien, por favor, no sé, deja de hacerlo y por dentro di perdón a todo el mundo porque intenté corregir, estaba yo mal. Y si te han corregido, siente bien, tranquilo porque lo dijiste bien, solo que el otro se equivocó. Entonces, la metonimia nos ayuda justamente a entender eso. Aquí lo mismo. Si yo digo, este es el Nuevo Testamento. Ah, bueno, pues el testamento es esta hoja, no, es lo que contiene. ¿Y qué contiene? La alianza. Recordando pues que ya dije la diferencia entre testamento, nosotros legalmente hablando, y testamento como estamos entendiendo en este momento. La palabra testamento, sin embargo, alude más directamente a esos mismos escritos en los que se conserva consignada la alianza, ¿verdad? Al modo como en los testamentos se conservan las últimas voluntades. Es el ejemplo que estábamos poniendo. ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? Es una cuestión que tenemos que responder. ¿Cómo se ha formado el Nuevo Testamento? En su origen, el Nuevo Testamento, el origen del Nuevo Testamento es el mismo Jesucristo. De ahí que la sesión anterior, la segunda que está en el canal, hayamos hablado justamente de la figura de Jesús. Él es el mediador de una nueva alianza mucho más valiosa que la antigua. Pero después del origen de Jesucristo, también comentábamos ya que se traduce, o mejor dicho, se transmite a los apóstoles. Eh, voy a poner un ejemplo. Se dice que un líder, permítame decirlo de esa manera, se dice que un líder
lo hace un seguidor. A partir de ese seguidor ya podemos tener más, pero cuando ese seguidor llega, ya tenemos un líder. Ah, ok. ¿Cómo? A ver, vamos a entender. Sí, sí, sí. Porque hablar de líder implica hablar de seguidores. Y me gusta mucho ejemplificar esto que digo con una imagen de hace muchos años que vi en un video muy, muy antiguo y no he podido recuperar. Lo vi, me parece que en unas noticias, decían como joven loco, por así decirlo, loco en un sentido no clínico, sino en un sentido usual, como usamos la palabra loco, ¿no? Vean este loco, por eso. Y de repente era un campo muy grande y había música y un joven se levanta y empieza a bailar, ¿no? Y todos lo ven así como, este está loco, ¿no? Este es raro, muy bien. Pero él seguía bailando, seguía bailando, seguía bailando, y de repente vino el cambio total. ¿Por qué? Porque se le acercó uno y empezó a bailar detrás de él. Fue suficiente para que después vinieran otro y otro y otro y otro y otro, y al rato ya había decenas bailando la música que se escuchaba desde lo lejos en ese lugar. Bueno, pues ahí está el asunto. Este primer joven que empezó a bailar era un loco, ¿verdad? Pero cuando llegó uno y se puso con él a bailar, se convirtió, pasó de ser loco a ser líder. Y ya tenía seguidores. Pues en ese caso Jesús también tuvo sus seguidores. Y esos seguidores son los que nos van a compartir la figura del líder. Entonces, ahí está como este Jesús predicaba a las multitudes, pero a sus discípulos, dice la Escritura, se los explicaba en secreto. Con sus discípulos hablaba en secreto mucho con ellos. Entonces era una cosa muy importante. Pero los discípulos, aquí viene una cosa que desde la fe nosotros creemos, los discípulos empezaban a transmitir todo el acontecimiento Jesús, como le llamábamos la ocasión anterior, impulsados, motivados, inspirados por el Espíritu Santo. El caso paradigmático es el de Pedro. Pedro, cuando Jesús es apresado, Pedro niega a Jesús 3 veces y lo niega eh, porque no tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Así de sencillo. Sabemos que puede responder a más situaciones, pero simplemente no tenía el Espíritu Santo. Es más, ni siquiera había sido enviado todavía Pedro, por tanto, no podía dar testimonio de Jesús. Una vez que tiene el Espíritu Santo, Hechos 2, pues entonces ahora sí, ¿qué es lo que continúa? Continúa que Pedro ya no solamente no lo niegue, sino que predica, habla, querigmatiza. Cuando he dicho querigma, no sé si es la primera o la segunda vez que lo digo en esta sesión, querigma es el primer anuncio que se da de Jesucristo como la salvación que viene de parte de Dios, ¿no? El Salvador que viene de Dios. Por tanto, Pedro empieza a hablar, a querigmatizar sobre Jesús y dice tanto y tanto sobre él, pero lo hace gracias al Espíritu Santo. Y si esta predicación oral se la debemos al Espíritu Santo, si el testimonio de los discípulos se lo debemos al Espíritu Santo, también al Espíritu le debemos justamente la configuración de la iglesia y la configuración de la Sagrada Escritura. Entonces, el Espíritu Santo se forma con un acontecimiento, con unos testigos y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Acontecimiento, testigos, Espíritu Santo. Acontecimiento, testigos, Espíritu Santo. Hablemos de los primeros escritos cristianos. Bueno, el mensaje de salvación, esto que decíamos, el querigma, comenzó a ser puesto por escrito de manera ocasional. Decíamos que nadie tenía la intención de hacer un Nuevo Testamento, sino que cada quien tenía una intención pues muy, muy suya, ¿no? Por ejemplo, dice, ya entre los años 50 y 60 después de Cristo, San Pablo escribió diversas cartas a algunas comunidades exponiéndoles el evangelio que predicaba y las consecuencias para la vida que se derivaban de él. Perfecto. Los primeros textos del Nuevo Testamento no son los evangelios. Aparecen en primer lugar los evangelios, pero el primer texto del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. Números redondos,
en el año 50 después de Cristo. Tenemos esta carta, pero pues es del 49 al 51. Y San Pablo no pretendía, no dijo jamás, ay, que estoy escribiendo la primera carta que va a estar en el Nuevo Testamento. Jamás. San Pablo tenía una comunidad allí en Tesalónica, y resulta que esta comunidad lo había recibido muy bien, había todo ido muy bien, pero pasaba algo muy interesante. San Pablo andaba de viaje constantemente, fundando comunidades, permanecía con las comunidades, conformaba las comunidades, y después de eso se iba, dejaba encargados, se iba y después mantenía cierto contacto con esas comunidades. Entonces hizo una en Tesalónica muy bonita, pero al poco tiempo empezaron a tener problemas. Y entonces dice Pablo, pues para poder, como ya no voy a poder ir ahorita rápido, pues que tenemos que entender la diferencia de los viajes el día de hoy a hace 2000 años. Entonces lo que hacía Pablo era mandar cartas. Fue una forma de completar o de aclarar muchas cosas dentro del Evangelio mismo. Entonces, pues por esta ocasión escribo una carta y la mando. Y así fue como surgió el primer texto del Nuevo Testamento. No surgió jamás como pensando, estoy siendo inspirado por el Espíritu, el Señor me está diciendo, escribe esto, mucho menos el Señor me está dictando palabras. No, no, no. San Pablo con su humanidad, San Pablo con su inspiración, San Pablo con su fe, San Pablo con su conocimiento de la escritura, manda una carta para una comunidad que tenía ciertas problemáticas. Y así es como surge, ¿no? Y ahí va, cada comunidad tenía sus problemáticas propias, por eso no todas las cartas de Pablo son iguales, y algunas son muy breves, muy pequeñísimas. Sabemos que algunas son de versículos solamente, y otras son muy extensas, muy profundas. La carta a los Romanos, por ejemplo, que es una de las más profundas teológicamente hablando, muy interesante, y que por cierto San Pablo no había visitado Roma todavía cuando mandó esa carta, quería ir. Pero en este caso lo digo de una vez. Si estamos diciendo que San Pablo viajaba constantemente, se habla de 3 o hasta 4, algunos dicen 5 o 7 viajes misioneros de Pablo, dependiendo de cómo los queramos leer, por supuesto, ¿no? Pero mínimo 3, así tal cual, casi siempre se dice los 3 viajes misioneros de San Pablo, de 3 a 4. Bueno, pues estos 3 o 4 viajes de San Pablo eh, cubrió una gran cantidad de lugares, y en esta cantidad de lugares, pues creó muchas comunidades. ¿Habrá mandado cartas para todas? Probablemente, porque era una forma en la que él se comunicaba. ¿Y a poco nada más había? Voy a decirlo así. El día de hoy se le atribuyen 13 cartas a Pablo, pero de esas 13 tenemos, por ejemplo, 2 a Corintios, ya son 12 destinatarios, pero de estas 12 tenemos 2 a los tesalonicenses, ya son 11, pero de estas 11 tenemos unas cartas que son a personas, no a comunidades. No, ya nos quedaron nada más como 6 o 7 cartas de Pablo. Efectivamente, habrá visitado solamente 7 o 6 comunidades y solamente a esas 7 o 6 les escribió cartas. Seguramente que no. Seguramente visitó muchas comunidades, territorios grandísimos, pero de esos territorios fundó muchas comunidades, así es. ¿Y a poco no le mandó cartas a todas? Seguramente sí. Muy probablemente sí le mandó cartas a todas estas. ¿Dónde están? No sabemos. No tenemos en la escritura, en el Nuevo Testamento, en el canon del Nuevo Testamento, no tenemos todas las cartas que Pablo mandó. ¿Sí? Entonces, no pasa nada. El canon, que es el conjunto de libros que consideramos inspirados, el canon del Nuevo Testamento es de 27 libros, y aunque encontrásemos actualmente, no sé, por alguna situación realmente azarosa, porque también tiene que ver Dios, pero pues más bien esta casualidad, eh, si encontráramos una carta de Pablo autentificada o autenticada de él, vaya, de Pablo, no la meteríamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque el canon ya está cerrado. Entonces, pues ahí está, ¿no? Los primeros escritos ocasionales. También otros apóstoles escribieron cartas para la instrucción de las comunidades que habían fundado. Por ejemplo, Pedro, Santiago, Juan y Judas. Estos nombres los vamos a ver, los estamos viendo en lo que llamamos las cartas católicas, ¿verdad? Las cartas católicas son 7 y son 2 de Pedro, así como aparecen aquí, 2 de Pedro, una de Santiago, 3, 3 de Juan, 6, y una de Judas, 7. Muy bien. Muy pronto también debieron de ponerse por escrito colecciones de palabras del Señor que llevaban consigo los predicadores del Evangelio. Esto es importante. Los evangelios, fíjense qué interesante,
no fueron escritos propiamente de principio a fin, sino que tuvieron un tiempo de redacción. Y en esta redacción y edición, algunos dicen, obviamente es muy, estoy quedando muy corto, por supuesto, ¿no? Pero dicen algunos, ¿qué es la edición? Cortar, copiar y pegar. Cortar, copiar y pegar. Cortar, copiar y pegar. Cuando uno dice, mira, hicimos una película y grabamos 10 horas de película. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que cortar las escenas que no van a ir. Y después de cortarlas, pues pegarlas, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Esta parte mejor la quiero poner al principio. Pues cópiala y pégala acá. Cortar, copiar y pegar. Cortar, copiar y pegar. Eso es edición. Pues los evangelios también sufrieron ediciones. Pero sobre todo por lo siguiente, porque por ahí se escuchaba de ciertas frases de Jesús, de ciertas frases del Señor, y después se fueron en conjunto. Un ejemplo que ustedes deben disculpar, pero un ejemplo que es el de los más clásicos, es el de las bienaventuranzas, que aparecen en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 y en su paralelo de Lucas. Se dice que las bienaventuranzas sí las pronunció Jesús para empezar. Sin embargo, que no fueron pronunciadas como aparecen allí en un solo sermón, sino que Jesús las fue compartiendo durante su predicación pública y después San Mateo las condensó en un sermón porque San Mateo tenía una intención al hacer un sermón, un primer sermón en la montaña, porque quiere presentar a Jesús como nuevo Moisés. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues con un sermón en la montaña, porque así le hacía Moisés, ¿verdad? Entonces, así es como se conjuntan estos dichos de Jesús y varios relatos, por supuesto. Insisto, esta es la introducción, estamos leyendo parte de la introducción de la Biblia de Navarra. Muy pronto también debieron de ponerse por escritos, repito, colecciones de palabras del Señor que llevaban consigo los predicadores del Evangelio. Una de esas colecciones parece estar subyacente en los Evangelios de Mateo y Lucas. A ver, ahorita voy a terminar para explicar. En cuanto que ambos coinciden literalmente en la transmisión de muchas enseñanzas de Jesús. A esta hipotética colección de palabras de Jesús se le llama la fuente Q. ¿Qué significa esto? Pues si nos damos cuenta, eh, primero Marcos, por supuesto, ¿no? Marcos es el primero en escribir y escribe un evangelio pues bonito y tal. Pero después viene Mateo y Mateo escribe, pero no se basa en Marcos, pero tiene cosas muy suyas. Y luego viene Lucas y escribe, esto lo vamos a platicar en la segunda parte, viene Lucas y escribe y también tiene cosas muy suyas. Entonces, resulta que también entre Mateo y Lucas tienen cosas que no contiene Marcos. Entonces, seguramente hay una fuente de la cual se nutren Mateo y Lucas, que no conoce Marcos, y a esa fuente llamamos la fuente Q. Es una fuente hipotética, no es que alguien alguna vez me decía, ¿dónde podemos conseguir la fuente Q? Es una fuente hipotética. Algunos estudiosos han ido sacando las cosas en común de los evangelios y han dicho, así habría sido la fuente Q, pero no es que la tengamos para nada. ¿Cómo se formó? Bueno, la formación de colecciones de escritos apostólicos. Fíjense nada más, qué interesante. Desde las primeras décadas del siglo II, aquellos escritos cristianos se fueron propagando por las distintas iglesias y reuniéndose en forma de colecciones. Voy a poner un caso, un ejemplo que no se asemeja más que en lo práctico, pero no significa que así haya sido tal cual, ¿no? Pero una persona que está en un coro, en una iglesia, está en este coro y va a algún lugar y de este lugar adquiere un canto y va a otro lugar y adquiere otro canto y va a otro lugar y adquiere otro canto. Y esos cantos, ¿qué les hace? Los junta. Y entonces esos cantos le gustan mucho y los pone en un cantoral. Pues ahí está. Una iglesia o una comunidad cristiana recibe un escrito por aquí, recibe un escrito por acá y otro por acá. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a hacer colecciones de escritos. ¿Sí? Y tan del Espíritu Santo, que la iglesia uno, la iglesia 2, la iglesia 3, en lo esencial habían reunido los mismos escritos, los mismos, ¿sí? En lo esencial. Por ahí había uno que otro que decía, este para mí no, y otro que decía, este para mí tampoco, y otro que decía, pero este para mí sí. Pero voy a inventar nada más, ¿no? En los números. Imaginemos que de 20 textos que tenía cada uno, 18 eran los mismos y 2 eran así como que ahí volátiles, ¿no? Pero tenían en esencia los mismos. Entonces, ¿quién fue en primerísimo lugar? ¿Quién fue?
¿Quién dijo que esos textos eran realmente inspirados? La iglesia misma, no la iglesia jerarquía, la iglesia que era formada por los mismos creyentes que habían escuchado el testimonio de los discípulos, de los apóstoles, ellos son. Pronto, dice el texto, hubo una colección de cartas de San Pablo e incluso pudieron juntarse, escuchen esto es genial, incluso pudieron juntarse varias en una, como quizá ocurriera con la segunda carta a los Corintios. ¿Qué significa esto? Pues que alguien, algún editor justamente, dijo es de Pablo, es de Pablo, es de Pablo, son temas distintos, pero es de Pablo, entonces lo pongo en un solo texto. Y de ahí, en teoría, habría surgido así la segunda a los Corintios. Tal colección fue recibida en la mayor parte de las iglesias, que es lo que comentábamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? Estamos ya a punto de terminar esta primera parte, que es cómo se conformó o cómo se formó el Nuevo Testamento. Pues en los libros del Nuevo Testamento, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor. Se declara más y más su genuina doctrina. Se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo. Se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión y se anuncia su gloriosa consumación. Miren, aquí está lo que contiene. Esto es lo que vamos a encontrar en los 27 libros, conjuntados, por supuesto, en los 27 libros del Nuevo Testamento. Primero, la figura del Señor. Una vez más, la figura del Señor. Después, su doctrina. No es lo mismo, no necesariamente, porque por una parte vemos a la persona de Jesús y por otra vemos lo que hablaba Jesús. Que en Jesús hay una coherencia increíblemente grande es otra cosa, pero ahí está, ¿no? Su doctrina, se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo, ya con los testimonios de los apóstoles. Se cuentan los principios de la iglesia, otra vez hechos de los apóstoles, su admirable difusión, hechos y cartas, y en las cartas se va viendo también cómo se va configurando la iglesia. Ahí es donde vemos justamente a la iglesia sin, voy a decir así, sin máscaras. Pero a ver, me explico. Imaginen que ustedes van a hablar, están en un grupo, ¿sí? El que sea, ¿no? De la iglesia puede ser, pero si no, están en grupo de la iglesia, en un grupo del que forman parte. Y van a presentar este grupo a los demás. Pues obviamente uno presenta al grupo de acuerdo con las líneas que se quiere haber seguido. A lo mejor no siempre se siguieron, ¿verdad? Pero bueno, entonces tengo este grupo fulanito, es tal y tal y tal. Estos son sus fundamentos, muy bien. Esta es su intención, perfecto, muy bien. Ya quedó. Ahora, vamos por acá y hablo con los miembros del grupo. Oigan, ¿qué pasó? Yo les pedí esto y no estuvo a tiempo. Ustedes me dijeron que aquello no lo olvidé y pasó esto. Ah, pues hagan de cuenta que la primera parte es el grupo así bonito y todo, es Hechos de los Apóstoles. Porque Hechos es la presentación de la iglesia. Esa iglesia paradigmática, Hechos 2:42, que se reunían y participaban en común en la enseñanza, en la fracción del pan, en compartir vida, en las oraciones, ¿no? Hechos 4:32 también, Hechos 5:12, ¿no? Los sumarios de la iglesia, donde se veía una iglesia aquí, pero ya por acá volteamos y viene Pablo. Y Pablo ya habla con los suyos. Oigan, es que fíjense qué están haciendo, fíjense que me llegó el caso de esto, me dijeron, cómo es posible que haya alguien que esté viviendo de esta manera, pareciera que no. Entonces, están esas dos características, ¿no? La paradigmática, pero también está la característica de la realidad, ¿no? Por así llamarle. Entonces, ahí es donde encontramos en el Nuevo Testamento, justamente en las cartas de Pablo y demás, pues estos principios de la iglesia. Y sobre todo, dice, se anuncia su gloriosa consumación. ¿Dónde vamos a ver sobre todo esto? No únicamente, pero de una manera también muy simbólica en el libro del Apocalipsis, que en su momento también vamos a tocarlo. Los libros del Nuevo Testamento son así un testimonio divino y perenne del misterio de Cristo, que no fue descubierto a otras generaciones antiguas, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo, para que predicaran el Evangelio, suscitaran la fe en Jesús, Cristo y Señor, y congregaran la iglesia. Por último, ¿cómo está conformado el Nuevo Testamento? Esto que quedó como una actividad para ustedes, pues aquí lo tenemos de una manera condensada también. Decíamos 27 libros. ¿Cuáles son? Primero, aparecen 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Segundo, aparece
un libro que llamamos Hechos de los Apóstoles. Estos primeros 5 escritos, algunos le llaman la parte histórica, ¿sí? Por la forma en la que están narrados. El género literario sería género literario histórico, pero no todos están de acuerdo, porque de hecho, Evangelio es en sí mismo un género literario que nació justamente con el Evangelio de Marcos. Perdón, Marcos fue el primero en haber sido escrito y por tanto ahí aparece el género literario llamado Evangelio. Pero están juntos porque Hechos de los Apóstoles se dice que era parte de una sola obra junto con el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio que aparece, Lucas y Hechos. Después aparecen las cartas de Pablo. Se imaginan, de 27 escritos del Nuevo Testamento, 13 son de Pablo, la mitad es un número impresionante. Durante un tiempo, también en estos estudios antiguos, se pensaba que la carta a los hebreos era una carta de Pablo, de ahí que algunas veces se hablara de 14 cartas paulinas. En realidad no es así. ¿Por qué? Bueno, para empezar, no tiene para nada, la estructura de las cartas de Pablo. Si uno ve las cartas de Pablo, se presenta, tiene un cierto tono y termina de la misma manera. La carta a los hebreos no se presenta como Pablo, para empezar, no tiene un autor definido, su estructura es diferente y termina de otra manera diferente que las de Pablo. Segundo, trata temas, la carta a los hebreos, temas que San Pablo no toca y peor, por así decirlo, los toca de una manera en la que San Pablo no hablaba. Entonces, después de estudios, se pudo llegar a la conclusión de que la carta de Hebreos no era carta de Pablo. Entonces, de hecho, es, por así decirlo, la única carta que no tiene autor. Las otras son cartas de Pablo, de Santiago, de Pedro, de Juan, de Judas. Esta no es de, esta es a. Carta a los hebreos. ¿Sí? Bueno, las de Pablo. Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Carta a los hebreos después, por se pone al final ya. Cartas católicas, que son 7, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, y por último el Apocalipsis. Ahora bien, ya para concluir, no están escritos o no están puestos por orden cronológico de escritura. En primer lugar, se ponen los evangelios porque es lo principal del Nuevo Testamento. Hechos porque completa a los evangelios. Las de Pablo porque son un corpus, se llaman corpus paulinum o corpus paulino, ¿verdad? Un corpus muy importante para la base de la iglesia. Y dentro de las cartas de Pablo se ponen por su extensión. Si nos damos cuenta, la carta de los Romanos es la más extensa de todas. Tiene 16 capítulos. Luego vienen con 15, 13, 7, 6 capítulos. Y ahí vienen más, ¿no? Los dije así aleatoriamente, no pensé realmente en cuál carta, nada más para recordar más o menos. Hasta llegar a cartas que son de un capítulo, un capítulo que ni siquiera lo mencionan. Son puros versículos, ¿verdad? Carta a los Hebreos, que es más extensa, cartas católicas, ahí también están estas cartas, y por último el Apocalipsis. Este Apocalipsis, pues, que también es uno de los textos más rebuscados, por así decirlo, y que luego son de los textos peor comprendidos, peor comprendidos. Yo creo que el Apocalipsis es de los textos más bonitos de la Biblia entera, del Nuevo Testamento, pero la verdad es que deja mucho que desear la forma en la que lo hemos leído, aunque también hay mucho que estudiar todavía. Muy bien, vamos a dejarla aquí de momento, cerramos esta grabación y continuamos en un momento más con, bueno, para los presentes un momento más, para las grabaciones en la siguiente grabación. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.